¿Alguna vez has tenido la extraña y persistente sensación de que alguien ocupa tu mente sin descanso, como una presencia invisible que no has invitado, pero que se niega a marcharse? Esa sensación puede surgir sin aviso, en medio de un silencio, en plena noche, o durante una conversación trivial. Su nombre, su imagen, su voz, todo parece girar en torno a esa persona, como si tu mente entrara en un bucle sin fin. A primera vista, puede parecer algo romántico, nostálgico o incluso inquietante. Pero ¿y si ese pensamiento constante no fuera simplemente un capricho del corazón o una obsesión mental, sino más bien un mensaje de tu alma? En esa insistencia del pensamiento hay un perfume de extrañeza. Como si una parte de ti intentara desesperadamente llamar tu atención. No hacia el otro, sino hacia algo más profundo, tú mismo. No es el otro quien grita en tu mente. Es tu propio reflejo proyectado en el espejo que esa persona representa. Un espejo que no muestra el rostro, sino el interior. Ahí es donde entra Carl Jung. No se trataría simplemente de una obsesión, sino de un llamado sutil del inconsciente. Como si tu ser interior utilizara la imagen del otro para hablarte, para despertarte, incluso para sacudirte. Imagina, por un momento, a un joven, solitario pero soñador, que no puede dejar de pensar en una compañera de trabajo que apenas conoció. Ella no era especialmente hermosa ni seductora, pero irradiaba una energía que él no lograba comprender. Cada día, su imagen regresaba, obsesiva. Y cada vez que intentaba racionalizar esa fijación, la sensación no hacía más que intensificarse. Solo más tarde, al observar esta obsesión con una mirada nueva, comprendió que ella representaba todo lo que él había reprimido. Su creatividad, su espontaneidad, su libertad. Ella no era un amor imposible. Era el símbolo viviente de la parte de sí mismo que llevaba demasiado tiempo sofocando. El cerebro humano prefiere explicaciones simples. El amor no correspondido, la nostalgia, el vacío. Pero el alma no sigue caminos lineales. Ella prefiere los desvíos, los símbolos, los destellos. Y a veces, elige a una persona, real o imaginaria, como catalizador de lo que necesitas enfrentar en ti. No es a esa persona a quien persigues. Es a un recuerdo no integrado. A una cualidad olvidada. A una herida que nunca fue reconocida. Ahí es donde comienza el viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. Es esencial comprender que no piensas en esa persona simplemente porque estés enamorado o melancólico. Es posible que ese pensamiento recurrente sea un intento de tu inconsciente por hacerte evolucionar. Estás frente a un mensaje disfrazado. Un enigma por descifrar. Jung diría que la obsesión no es más que el disfraz de una necesidad más profunda de unidad interior. La imagen del otro actúa entonces como una brújula que apunta hacia lo que aún no te atreves a mirar. O como una brújula que apunta hacia aquello que aún no te atreves a ver. Aquí, en lugar de huir de ese pensamiento, lo miras directamente a los ojos. ¿Y si permitieras que esa obsesión te contara una historia que llevas demasiado tiempo negándote a escuchar? Detrás de la sombra del otro, quizás se encuentre la luz que estás buscando en ti mismo. Hay días en los que creemos que lo que sentimos por alguien nos pertenece. Como si nuestras emociones fueran creaciones puras, surgidas de nuestra voluntad. Sin embargo, ¿cuántas veces nos ha sorprendido la intensidad repentina de una mirada compartida? ¿De un recuerdo que resurge, de una obsesión que parece ajena a nuestra propia historia? Carl Jung nos invita a invertir esta lógica. ¿Y si no fuéramos nosotros quienes pensamos en el otro, sino algo en nosotros que utiliza a esa persona como una superficie de proyección? Pensemos en una escena ordinaria. Una mujer se cruza regularmente con un hombre en el trabajo. Él casi nunca le habla. Y, sin embargo, su imagen se repite sin cesar en su mente, sin que ella lo quiera. Incluso le molesta. No es un amor naciente. Está segura de ello. Entonces,
¿Por qué vuelve una y otra vez? Comienza a observarse. Y poco a poco comprende que ese hombre, con su actitud fría, con su mirada distante, le recuerda su propia necesidad de control, su miedo al rechazo, su autoridad interior intransigente. No es él quien la obsesiona. Es lo que despierta en ella. Eso es la proyección. Un mecanismo silencioso por el cual la psique desplaza hacia el exterior una parte de sí misma que aún no se atreve a integrar. Proyectamos nuestras heridas, nuestras carencias, nuestros deseos reprimidos sobre quienes nos rodean. No es una traición. Es un lenguaje. El lenguaje de la sombra. Esa parte de nosotros que contiene tanto la luz como el caos. Pero la proyección puede ser doble. A veces toma la forma de una fascinación. Admiramos al otro por su libertad, su fuerza, su serenidad. Sin embargo, no son necesariamente cualidades que le pertenezcan. Son semillas. Son semillas, enterradas en nosotros, que esperan germinar. Cuando nos sentimos atraídos por la luz del otro, tal vez sea la nuestra la que intenta despertarse. Jung llama a esto una proyección positiva, una invitación interior disfrazada de admiración exterior. Y está la otra cara, la que incomoda. Esa irritación hacia alguien que no soportamos, sin entender por qué. Ese rechazo visceral, a veces irracional. Jung diría que a menudo se trata de una proyección negativa. Odiamos lo que esa persona refleja de nosotros. Encarna algo que hemos reprimido, una parte que preferimos ignorar. Quizá una rabia, una debilidad, una necesidad de reconocimiento. Y cuanto más la rechazamos, más nos persigue. Un día, un joven terapeuta contaba cuánto detestaba a uno de sus pacientes. Arrogante, seguro de sí mismo, incapaz de escuchar. Hasta que un colega le sugirió que se preguntara por qué esa arrogancia le afectaba tanto. Entonces comprendió que en el fondo envidiaba esa confianza. Esa capacidad de imponerse con la palabra. Lo que él veía como un defecto en el otro. Era en realidad una fuerza que él nunca se había atrevido a desarrollar. Ese día, dejó de juzgar y empezó a aprender. Nuestras proyecciones no son enemigas, son reveladoras. Fragmentos de espejos diseminados en los demás que, unidos, dibujan nuestro propio reflejo. Si tenemos el coraje de mirar. Hay encuentros que nos sacuden sin lógica. Como una música que nunca hemos escuchado. Pero que parece pertenecernos desde siempre. Esos momentos en los que alguien nos atrae de una forma casi sobrenatural. No por su apariencia ni por sus palabras. Sino por una resonancia profunda, íntima, casi ancestral. Jung no habla ya solo de proyecciones. Habla de las figuras arquetípicas del ánima y el ánimus. Esas presencias invisibles en cada uno de nosotros. Que se despiertan al contacto con el otro. Como si el espejo se volviera vivo. Imaginemos a un hombre reservado, discreto. Que conoce a una mujer vivaz, intuitiva, misteriosa. Desde el primer encuentro, siente un estremecimiento. No es amor, tampoco deseo. Es un extraño reconocimiento. Una sensación de estar en casa dentro del alma del otro. Lo que él aún no sabe es que esa mujer encarna su ánima. El aspecto femenino enterrado en él. Esa parte intuitiva, creativa, libre que ha mantenido dormida durante mucho tiempo. No está enamorado de ella. Está llamado por lo que ella despierta en su interior. El ánima en el hombre, el ánimus en la mujer. No son solo símbolos psicológicos. Son fuerzas vivas que orientan nuestra forma de amar. De comprender, de aspirar a algo más grande. Cuando un hombre proyecta su ánima en una mujer, ve en ella mucho más que una persona. Ve una musa, una inspiración, una guía. Incluso puede creer que ella posee una clave para su destino. A menudo, lo que realmente busca es reconectar con esa dimensión femenina interior que ha olvidado. Y en una mujer ocurre lo mismo, pero al revés.
Puede encontrarse con un hombre cuya fuerza, claridad o lógica la atraen intensamente. Él se convierte en una especie de referencia, una estructura, una dirección. Esa atracción profunda suele ser la manifestación de su ánimus. Esa voz masculina en ella que busca emerger. No ve solo al hombre. Ve en él la materialización de un equilibrio que necesita encarnar. Esta dinámica puede ser hermosa, pero también engañosa. Porque cuando no sabemos que estamos proyectando nuestro ánima o ánimus, le atribuimos al otro cualidades que no posee. Lo idealizamos, lo sacralizamos, esperamos que nos complete, que nos salve, que nos transforme. Y entonces llega el dolor. Cuando la persona real no corresponde a la imagen que nuestro inconsciente le ha atribuido. El golpe es duro, pero necesario. Jung no condena estas proyecciones. Las considera etapas. Son como faros que iluminan lo que debemos integrar. Una mujer atraída por un hombre carismático no necesita ese carisma afuera. Necesita despertar esa potencia dentro de sí. Un hombre fascinado por la dulzura de una mujer debe aprender a nutrir esa dulzura en su propia vida. No se trata, entonces, de amar menos. O de desconfiar de lo que sentimos. Sino de amar con conciencia. En ciertas relaciones, no es lo que se dice o se hace lo que nos conmueve, sino lo que la persona parece representar, como si encarnara un sueño, una idea, un ideal. Esa sensación, mucho más sutil que la atracción física, se acerca a lo que Carl Jung llama amor platónico e idealización. No es un amor que se quiere consumir, es un amor que se contempla, casi sagrado. El otro se convierte en un símbolo, a veces más grande que la vida, de aquello en lo que aspiramos a convertirnos. Un hombre, por ejemplo, puede sentirse fascinado por una amiga a la que solo conoce a través de intercambios profundos, sin ninguna intimidad física. Se siente comprendido, inspirado, elevado. Ella es para él como una estrella inaccesible, una fuerza que trasciende su día a día. No imagina una vida con ella, pero ella alimenta en silencio su mundo interior. Lo que él siente no es pasión en el sentido tradicional, es una búsqueda espiritual que ha tomado forma humana. Este tipo de apego no es raro, y puede ser extraordinariamente transformador, siempre que se mantenga consciente. La idealización se vuelve problemática cuando nos aleja de lo real. Cuando proyectamos en el otro todo lo que admiramos, o todo lo que deseamos ser, corremos el riesgo de no ver a la persona tal como es. El amigo, el amante, el guía, se convierte entonces en una imagen, un modelo, un fantasma. No lo amamos por lo que es, sino por lo que representa. Y tarde o temprano, la realidad termina por chocar con esa ilusión. Una mujer podría recordar a un antiguo profesor que, por su rigor, su elocuencia y su sabiduría, transformó su vida interior. Muchos años después, aún piensa en él, no con arrepentimiento ni deseo, sino con una especie de fidelidad interior. En su memoria, él se ha convertido en un monumento, una referencia moral. Pero si tuviera que verlo hoy, en una situación banal, tal vez se sorprendería, incluso se decepcionaría, por su simplicidad, por su humanidad. No es a él a quien venera, sino a lo que él despertó en ella. Esta tendencia a idealizar a las personas proviene a menudo de una necesidad de dirección. Buscamos modelos externos porque hemos perdido. Este tipo de coincidencia deja a menudo un extraño escalofrío, como si el azar jugara un juego demasiado preciso para ser creíble. Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, una forma misteriosa que tiene el universo de hablarnos, fuera de toda lógica aparente. Imagina a un adolescente atormentado por una ruptura amorosa. Intenta seguir adelante, sin éxito. Cada día, ella vuelve a su mente sin haber sido llamada. Luego, una noche, justo en el momento en que trata de borrarla de su pensamiento quemando una carta que nunca se atrevió a enviarle, su teléfono vibra. Un mensaje de ella. Nada importante. Solo una palabra. Una presencia. Para él, no es una simple coincidencia. Es una señal. Aún no lo entiende,
pero algo busca despertarlo a una realidad más amplia. Lo que propone Jung es que ciertos pensamientos o encuentros no son errores aleatorios del día a día, sino mensajes codificados. El universo, o tal vez nuestro inconsciente profundo, organiza accidentes para captar nuestra atención. Estos momentos no siguen la lógica habitual de causa y efecto. Funcionan según una lógica del sentido. No importa tanto por qué sucede, sino qué significa. Un hombre en duelo recuerda a su padre fallecido cada vez que escucha una canción en particular. Sabe que es irracional, pero siente una presencia. Una vez, mientras atraviesa una etapa crucial de su vida, escucha esa canción en la radio. No intenta demostrar una conexión sobrenatural. Solo siente que está alineado con algo más grande, como si el universo le hiciera un guiño. Estas experiencias despiertan un sentido de pertenencia. Nos recuerdan que nuestros pensamientos, emociones y deseos no flotan aislados en una burbuja. Están entretejidos en un tejido invisible de eventos, símbolos y relaciones. Es decir, no se trata simplemente de eventos, símbolos, relaciones, etc. Al notar estas sincronicidades, aprendemos a escuchar con más atención nuestra vida. Un nombre que aparece una y otra vez, un rostro que se cruza en los sueños, una frase repetida por varias personas sin relación entre ellas. Todo eso merece nuestra atención, no como supersticiones, sino como pistas. El peligro sería forzar el sentido, ver señales en todas partes, interpretar cada coincidencia como un destino escrito. Pero lo contrario es igualmente lamentable, ignorar esos guiños de la vida por exceso de racionalidad. Se trata de encontrar un equilibrio, abrir los pensamientos estancados, acoger las señales sin convertirlas en religión. Jung no dice que cada pensamiento persistente sea un mensaje cósmico, pero tal vez algunos lo sean, y ignorarlo sería perder una cita esencial con uno mismo. Lo que estas sincronicidades nos enseñan, sobre todo, es humildad. No lo controlamos todo. En nuestras vidas hay puentes que no hemos construido, cruces imprevistos, hilos invisibles. Aceptarlo es entrar en otra forma de conciencia, más sutil, más fina, pero también más rica. Es reconocer que, a veces, cuando pensamos en alguien sin razón aparente, no es una obsesión de la que huir, sino una dirección que seguir. Algunas personas entran en nuestra mente como transeúntes, y luego, sin previo aviso, se instalan, se sumergen, se convierten en residentes silenciosos de nuestro universo interior. Este fenómeno, a menudo desconcertante, se convierte entonces en una invitación a explorar qué parte de nosotros las está llamando. Para Carl Jung, pensar constantemente en alguien no es solo una experiencia emocional o psicológica, es un rito interior, un paso, un proceso que él llama individuación. La individuación no es una búsqueda de perfección, ni una carrera hacia una versión idealizada de uno mismo. Es un regreso a la autenticidad, a la integración de todas nuestras dimensiones, nuestros pensamientos conscientes, nuestros impulsos reprimidos. Es una dirección a seguir. Algunas personas entran en nuestra mente como transeúntes, pero luego, sin previo aviso, se instalan, se sumergen, se convierten en residentes silenciosos de nuestro universo interior. Este fenómeno, a menudo desconcertante, se convierte entonces en una invitación a explorar qué parte de nosotros las está llamando. Para Carl Jung, pensar constantemente en alguien no es solo una experiencia emocional o psicológica. Es un rito interior, un paso, un proceso que se llama individuación. La individuación no es una búsqueda de perfección. Tampoco es una carrera hacia una versión idealizada de uno mismo. Es un regreso hacia la autenticidad, hacia la integración de todas nuestras dimensiones, nuestros pensamientos conscientes, nuestros impulsos reprimidos, nuestros impulsos luminosos y nuestras zonas de sombra. Y muchas veces, extrañamente, ese regreso comienza con una persona, una sola, aquella en la que pensamos sin poder explicarlo. Visualicemos a una mujer que, desde hace meses, piensa en un antiguo amor que la hirió profundamente. No quiere que él vuelva a su vida, pero su mente lo invoca una y otra vez.
Cree que es débil. Cree que le falta fuerza de voluntad. Hasta que un día comprende que no es a él a quien retiene. Es lo que él despertó en ella. Él fue la puerta, dolorosa, sí, hacia una parte de sí misma que había olvidado, su vulnerabilidad, su sensibilidad, su necesidad de ser amada sin condiciones. Al aceptar mirar ese sufrimiento, deja de huir. Y al dejar de huir, empieza a sanar. Cada persona que persiste en nuestra mente puede jugar ese papel, revelador, detonante, espejo. Lejos de ser un obstáculo, puede ser un guía. No porque tenga respuestas, sino porque despierta en nosotros las preguntas correctas. ¿Quién soy cuando pienso en esta persona? ¿Qué encarna? ¿Qué activa en mí? Y sobre todo, ¿qué dice esto de lo que necesito reconocer en mí? El camino de la individuación, según Jung, es un proceso lento, profundo, exigente. Requiere sinceridad, valentía y, a veces, cierta soledad interior. Pero a cambio ofrece algo que pocos caminos ofrecen, la paz de ser uno mismo, plenamente. Sin tener que dividirse en pedazos para agradar. Sin tener que ocultar nuestras grietas para sobrevivir. Si un pensamiento persiste, tal vez sea porque contiene una misión, un llamado, un destello del verdadero ser que busca revelarse. Y esa persona que no logras olvidar quizá no está allí para llenar un vacío, sino para recordarte lo que has venido a llenar en ti mismo. Así que la próxima vez que ese rostro regrese, que ese nombre se imponga, que esa voz cruce tu mente sin aviso, no apartes la mirada. Escucha. Acoge. Pregunta. No es una distracción, es un camino. Y si este video ha despertado en ti una reflexión, una emoción, un reconocimiento, no dudes en compartir lo que has sentido en los comentarios. Suscríbete si deseas continuar este viaje interior con nosotros. Otras voces, otros rostros, otros fragmentos de ti mismo te están esperando.